cosas están sucediendo en los mercados, importantes movimientos estamos observando. Voy saludando a Rodolfo, a Schneider, a Farel, a Andrés, un montón de personas que se van sumando a este espacio que brindamos diariamente, para ser más exactos, a las 2 p.m. horario Argentina, horario Chile, Uruguay, 2 horas antes de Colombia, Ecuador, México, Perú. Siempre me olvido algún país, pero lo cierto es que esto es lo bueno de la interacción, me lo hacen recordar rápidamente. Para aquellos que recién se suman, no me conocen, soy Facundo Molina, soy director de la Academia de Trading Monex, la cual fue fundada en el año 2005 y me ha dado la oportunidad de conocer no solamente una gran cantidad de personas que se dedican al mundo del trading, sino también conocer un montón de personas con intereses desde España y también toda América Latina. Hoy vamos a meternos, como lo decimos así de este lado, como es una palabra más de mis niños, el meternos, pero bueno, vamos a abordar esta cápsula de inicio que llamamos Plan de Trading Semanal, donde intentamos brindar nuestros comentarios respecto a lo que está sucediendo en los mercados en general, lo que esperamos en la semana del calendario económico y lógicamente en la parte final intentamos brindar nuestros comentarios y nuestros estudios respecto a los posibles movimientos de los diferentes activos, no solamente en el mercado Forex, sino también en los commodities, índices, metales y lógicamente algunas de las principales criptos. Estamos observando una jornada lunes relativamente tranquila con subas en Wall Street, un Nasdaq que lidera las mismas con tan solo 0,50%, pero lógicamente ha detenido un poco sus caídas de los últimos tiempos. Entre las fotos más importantes, donde vemos a Sunak, quien le toca un duro desafío. Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido y lógicamente la esperanza de gran cantidad de individuos y empresas lógicamente para mejorar las perspectivas económicas que no vienen siendo tan buenas, todo lo contrario, han debilitado no solamente a su economía sino también a su moneda, la cual estamos viéndola en niveles de muchísimos años. También lógicamente por debajo lo encontramos a Powell, porque claramente la Fed es el protagonista de este año y lógicamente la que está liderando la toma de decisiones con el objetivo de evitar una recesión profunda o quizás no tan profunda. Vamos a ver qué sucede, donde la inflación viene golpeando fuertemente al bolsillo de los americanos y lógicamente del mundo. Planea a partir de diciembre, por lo que se conoció, un endurecimiento mayor de su política monetaria y lógicamente esto está influyendo fuertemente en el dólar y también en el resto de los instrumentos. Ahora vamos a ver qué viene sucediendo con el calendario económico, porque ciertamente ya se conocieron algunos datos del PMI que confirman esta no solamente desaceleración económica, sino también inicio de recesión, o así por lo menos lo estamos viendo nosotros en estos momentos. En otro orden de cosas, el declive de la zona euro también se intensifica en el mes de octubre. ¿Sí? Parece ser que la recesión es no solamente inevitable, sino que claramente pareciera que se va a profundizar un poco más. Algunos expertos ya ven a un euro por debajo de 0,90. Bueno, claramente movimientos en el mercado vamos a tener en una semana donde vamos a conocer la confianza del consumidor en los Estados Unidos, dato importante y relevante, sobre todo con el peso de la inflación, y también los anuncios del Banco de Canadá y del Banco de Japón. ¿Y por qué del Banco de Japón? Porque claramente el Banco de Japón, si ustedes estuvieron o observan lo que está sucediendo directamente con el yen, y lo vamos a ver ahora en detalle, está teniendo fuertes intervenciones en el mercado y esas intervenciones hacen mover y generar abruptos recorridos de precio. Tenemos 300, 400 pips en muy poco tiempo, muy difícil, muy sensible y lógicamente poder tomar decisiones en el yen japonés en este tiempo implica una excesiva reducción de riesgo y, a mi entender, una baja permanencia en el mercado, porque esta volatilidad también viene con amplitud de los spreads. Pero bueno, vamos al calendario económico, si me permiten. Los invito a ver qué es lo que viene sucediendo y lógicamente también analizar qué es lo que entendemos va a suceder de aquí en adelante. Entonces,
Hoy lunes 24, como decíamos recién, se conoció el PMI de servicios y manufactura, no solamente en Francia, sino también en Alemania, en la eurozona y en Reino Unido. Y fíjense los datos en color rojo, no solamente Alemania cayó por debajo de la caída esperada, también sucedió algo similar en la eurozona. Recordemos que la zona de 50 nos marca expansión del sector y debajo de 50 contracción. Fíjense que si uno analiza en forma estadística cómo viene cayendo en los últimos meses la actividad económica en la eurozona en general, lógicamente con su motor Alemania y también el resto de los países, hace que esta recesión ya se encuentre presente y las dudas es cuánto va a durar y de qué manera, en caso de que se produzca, va a empezar a recuperarse. Reino Unido, como decíamos, también nos mostró una detracción importante, tanto el PMI de manufacturas como el de servicios cayeron por debajo de lo esperado. Lo único observable es que el mes pasado se revisó al alza el PMI de servicios, en vez de 48.0 era 50, por lo cual lógicamente es una suba mayor a la esperada, es una revisión, una leve mejoría, pero lo cierto es que esto nos marca que el panorama es claramente muy negativo desde el punto de vista de la actividad económica del Reino Unido, de la eurozona y por último también desde los Estados Unidos. También tenemos fuerte caída del PMI de servicios y también el PMI de manufacturas, 46.6 versus 49.6, 49.9 debajo de 51. Claramente el sector manufacturero también rompe el umbral de expansión a detracción en el sector. Viendo de acá en adelante lo que va a suceder en el calendario económico, mientras estoy atento a sus comentarios, mañana 25 de octubre vamos a destacar como dato de relevancia el IFO, el informe de clima de negocio de Alemania, el cual antes era un dato de alto impacto, en color rojo se solía encontrar, ha bajado su como le podemos decir, sensibilidad respecto a los movimientos del mercado y al euro en particular, pero no deja de ser un dato relevante, sobre todo en el contexto actual donde estamos observando posibles recesiones y lógicamente la actividad económica está en la mira del mercado. Un poquito más tarde, la confianza del consumidor en los Estados Unidos, como recién lo comentábamos, que también viene en caída. Si uno observa el gráfico, ¿sí? En principio no lo está presentando en este momento, pero lógicamente de 108 a 105 es la caída esperada a conocerse el martes 25 de octubre. Por la noche, y una vez que se conocieron los datos del sector americano, destacamos la inflación en Australia, un dato que viene siendo seguido muy de cerca por la Reserva del Banco de Australia, lógicamente para sus próximas decisiones con el objetivo, claro está, de apalear esta inflación que viene en, podríamos decir, dirección ascendente. Nos vamos al miércoles 26 y continuando con la lista de bancos centrales y lógicamente sus reportes de política monetaria, el Banco de Canadá a las 10 a.m. brindará su comunicado respecto a la decisión de los tipos de interés, que en principio se esperan sin cambio se esperan con una suba de 50 puntos básicos de 3.25 a 3.75. Ahora sí, no creemos que haya cambios en el sentido de que se mantenga en 3.25. La duda del mercado es si la suba va a ser de 3.75 o superior, así que atentos lógicamente porque el dólar canadiense o el luni nos va a brindar importantes movimientos en este día. El mismo horario se conocerá también la venta de nuevas viviendas o viviendas a estrenar desde los Estados Unidos. Una horita más tarde y continuando lógicamente con la decisión del Banco de Canadá, brindará su conferencia de prensa su director, el número 1 de la entidad, Polos, a las 11 a.m., donde también esperamos movimientos del mercado. Siendo el día jueves, también tendremos datos de relevancia, en este caso será la decisión del Banco Central Europeo, que espera suba los tipos de interés en 75 puntos. Esta entidad que ha relegado la decisión, lo hemos observado, lo hemos visto y estamos atentos al discurso de Christine Lagarde
parece ser que se ha puesto firme en a partir de aquí hasta fin de año subir los tipos de interés, lógicamente para atacar también la inflación y la recesión que está golpeando fuertemente al sector europeo. Vamos a estar atentos no solamente a la noticia que en principio ya se ha descartado, sino lógicamente a la conferencia de prensa que será media hora más tarde de Christine Lagarde, 8:45 horario del este, horario de Nueva York. Antes de los Estados Unidos, 15 minutos antes, conoceremos el GDP o Producto Bruto Interno en los Estados Unidos. Lógicamente, como decíamos, un dato muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque más allá que se espera una suba y lógicamente esto empieza a anticipar una expectativa positiva del mercado ante un revés que entiendo es posible, podríamos tener lógicamente un impacto fuertemente negativo en la economía americana, en los índices y lógicamente sensibilidad en el dólar. Por lo tanto, entre 8:15 y 8:45 tendremos una media hora y algunos minutos más también de importante volatilidad en los mercados. Para no concluir una jornada que sin lugar a dudas será la de mayor importancia, podemos tener también noticias de Japón, donde se espera lógicamente comunicados y decisión del Banco de Japón luego de la debilidad del yen en todos los frentes y con la altísima sensibilidad a partir de las intervenciones que no solamente hizo el Banco de Japón el viernes pasado, con un yen que se recuperó fuertemente y lógicamente está teniendo sensibilidad donde observamos 30, 40, 50 pips en minutos como si nada, un par junto con el dólar americano, ¿no? El dólar americano yen japonés que suele tener no menos de 60, 65 pips de promedio en forma diaria. En los últimos tiempos, lógicamente, esta sensibilidad nos ha mostrado movimientos de 300, 400 pips en muy pocos minutos. Lógicamente, esta alta volatilidad hay que tener muchísima cautela porque nos puede generar un daño más que importante en las cuentas de trading. Vamos al final de la semana, nos posicionamos en el día viernes, si me permite en este momento el programa, ahí estamos, y vamos al viernes 28, donde iniciado lógicamente la jornada en sesión asiática, muy posiblemente, y no creo tentativo, también tendremos la conferencia de prensa de la persona responsable del Banco de Japón. Cuando no hay horario nos puede también llevar una importante sorpresa, así que muy atentos a la sensibilidad del yen frente al resto de las monedas. Y un poquito más tarde conoceremos desde Canadá el Producto Bruto Interno, GDP, y el Core PCE Price Index, este dato muy seguido de cerca por la Reserva Federal en pos de medir la actividad económica y lógicamente las próximas decisiones. Se cierra la jornada del día viernes con dos datos de medio impacto, con venta de viviendas de segunda mano y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Dudas, preguntas y comentarios? Quedo atento directamente a la opción del chat, donde veo varios de ustedes participando, saludando. Hola Clara, bienvenida también. Hola Rodolfo, siempre atento, siempre presente. Mientras tanto, y luego de ver el calendario económico, los invito a ir directamente a los gráficos y analizar un poquito los posibles movimientos que hacíamos mención y las posibles zonas de objetivo en los principales activos. Vamos a comenzar con el Banco de Japón, o mejor dicho con el yen post, antes, durante Banco de Japón. Y fíjense, si uno tuviese que poner un gráfico mensual, la aceleración que ha tenido el dólar yen, alcanzando niveles fuertísimos por encima de 150, casi 151.80, 90, y aparte no solamente la cantidad de pips que lleva acumulado, ¿no? Fíjense que aproximadamente lleva unos 5.000 pips, ¿desde dónde? Desde, estamos hablando de 29 meses, ¿sí? Esto nos implica menos de 3 años, donde nos ha regalado un recorrido alcista que muchos de ustedes dicen qué bueno hubiese sido poder tomarlo. Lógicamente que esta ansiedad o esta esperanza que a veces tenemos los traders, ¿sí? Es un poco más difícil que empezar a tomarle algunas porciones al mercado en movimientos un poco más cortos, pero lógicamente que son bienvenidas todo tipo de decisiones de todos ustedes, pero les quiero sí no apagar, pero sí los movimientos existen, no son muy probables que se encuentren, por eso los invito a encontrar en la historia del dólar yen si han visto 5.000 pips en 3 meses
en menos de 3 años, algo que es casi no visto, es menos de 30 meses, creo que son 29 meses que ha hecho en una aceleración tan importante que lógicamente uno cuando lo ve dice wow, que bueno hubiese sido haber comprado este par un poco más abajo. Bueno, lo cierto es que en este momento ya es tarde, lo cierto es que hay muy pocas señales que me indiquen que haya un cambio de tendencia. Tenemos un canal alcista de mínimos ascendentes con la altura claramente observable en semana y en días, y fíjense cómo la semana pasada, y luego de haber alcanzado ese máximo que yo les mencionaba cerca de 151.90, hubo una fuerte intervención del Banco de Japón que de 151.90 lo llevó aproximadamente a 146, 146.30. Estamos hablando de unos 500 pips. Algo similar había sucedido también el 22 de septiembre pasado, donde hubo un movimiento muy brusco de 500 pips. Y si ustedes observan también el inicio de esta semana, también hubo un movimiento muy brusco donde llegó a 145.80 y desde ahí cotiza unos 300 pips por encima. En este sentido, y analizando lógicamente desde el punto de vista el dólar yen, no podemos dejar de lado que la dirección tendencial es alcista. No hay duda, la tendencia es alcista, pero fíjense que no solamente tenemos en los gráficos menores en 4 horas una desaceleración, sino también una muy fuerte zona desde el punto de vista psicológico entre 150 y 151, y cuando se aleja lógicamente del margen superior de este canal y rechaza, sobre todo en gráficos mayores como gráficos diarios, cerrando por debajo del canal, esto nos empieza a marcar agotamiento y el inicio luego de una lateralización de un posible movimiento en sentido bajista. En una semana donde es el turno del Banco de Japón, les diría que tengan muchísima atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que luego de una lateralización empiece poco a poco a ceder posiciones. ¿Cuáles son nuestras zonas importantes o nuestras zonas a tener en cuenta? Desde el punto de vista de resistencias, las zonas cercanas a 150, 150, 20. En caso de volver a subir, podríamos ver un movimiento alcista hasta la zona de máximos, ese segundo intento que nos regala Dow en sus postulados, y lógicamente confirma la psicología de masas que está detrás de estos mercados. ¿Por qué me voy para un plan de trading semanal a gráficos de 4 horas? Por la excesiva volatilidad que está teniendo este instrumento. ¿Cuál es nuestra primera zona de soporte? Fíjense, entre 147.90 y 148. Si estamos en 148, 149 y tenemos la primera resistencia, cierto, de cerca de 150, y el primer soporte cerca de 147.90. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar en esta semana? Que caiga nuevamente hasta la zona de 145.80, zona clave que en caso de vulnerar nos podría regalar caídas hasta 144, y nuestro objetivo va a estar muy cerca de 142.50, 143. Esto lógicamente en condiciones de altísima volatilidad. Por lo tanto, cuidado, atención en algo que no es normal y nos puede dañar lógicamente nuestro capital. Vamos a ver qué está pasando con la eurozona. Decíamos también que hay un euro que viene muy débil. Si uno lo ve en gráficos mensuales y semanales, ¿sí? Para estar un poco más cerca, ya parece ser que nos hemos acostumbrado a tener el euro por debajo de la unidad, algo que si lo observa uno en los últimos 10 años, 15 años y más también, es algo raro. Uno estaba acostumbrado de que el euro era una moneda más cara que el dólar. Sin embargo, en la nueva normalidad el euro se encuentra altamente debilitado, y si uno tuviese que también analizar el comportamiento de los dos bancos centrales, por un lado la Reserva Federal y por otro lado el Banco Central Europeo, claramente el ritmo más deprisa que viene llevando la Reserva Federal y que ha impulsado a un dólar a niveles de máximos, no solamente ante el euro, lo vimos ante el yen y también ante la libra, el franco suizo y el resto de las monedas, hace lógicamente que uno le cueste abandonar un escenario bajista en el euro dólar. Como me preguntaba recién Rodolfo y un poco atendiendo a él, nos vamos a quedar en los gráficos diarios. ¿Por qué? Porque esta directriz de máximos descendentes que vemos claramente con una cantidad de intentos, fíjense, tenemos 2 intentos para trazarla, un tercer intento para confirmarla, 4, 5, 6 y 7 intentos. Y claramente la tendencia es bajista, pero sin embargo de mi lado les quiero mencionar que es muy raro ver más de 7 u 8 toques desde el punto de vista probabilístico sin que haya una corrección, un cambio direccional. No tenemos un patrón desde lo chartista que me esté indicando
un cambio de tendencia. Sin embargo, se podría estar gestando, algo que hablábamos también la semana pasada, un doble intento con diferente profundidad. Esto se suele llamar tasa con asa, o un doble suelo con cierta inclinación. Tuvimos una primera caída hasta la zona de 0.9570, 50 por ahí, y ahora podríamos estar viendo una segunda caída hasta la zona de 0.9680, 90, desde donde empieza a recuperar posiciones. Tenemos una línea directriz de mínimos ascendentes que se empieza a conformar y lógicamente nos podría regalar una corrección alcista mayor que desde el nivel actual en 0.9870, 80 podría ampliar la extensión del recorrido hasta la zona de 0.9990 y la unidad. Lógicamente que la zona de inflexión en el euro dólar es la unidad. Hasta que no vulnere la misma, nos encontramos claramente dentro de una lateralización. Pero, como pueden ver en la vela del día viernes, una importante vela blanca que rechaza los mínimos, cierra por encima de los máximos. Y lógicamente esta nueva vela actual, donde se produce una suerte de pullback, retroceso y suba, por lo cual en caso de atacar los máximos cercanos a la zona de 0.9890, 0.99, nos podría regalar un recorrido hasta el nivel de máximos descendentes, como decíamos, donde desde ahí y luego del pullback podría regalar un recorrido mayor que tenemos como objetivo y podría darse lógicamente en varios días por encima de la zona de 1.05, 1.0550. No implica que haya compras, sin embargo tenemos probabilidades de incremento de la dirección alcista con un RSI que en este momento, si ustedes lo observan en gráficos de día, está tocando una zona de resistencia también de máximos previos, donde rebotó en 3 oportunidades, 4 oportunidades, y en este momento, si hace el pullback, nos podría regalar también un incremento de la velocidad alcista y confirmar esta posible señal que se puede dar en los próximos días. Hablamos un poquito del euro, hablamos un poquito también del yen. Vamos a ver qué está sucediendo con el oro. Un oro que lamentablemente, o no, porque lógicamente hay varios compradores de oro en este sentido, en un contexto que parece ser que está cambiando los patrones y los paradigmas. ¿Por qué está cambiando los paradigmas? Porque vamos a listar, tenemos un año con inflación, eso hace que la gente se aleje de la moneda y vaya buscando activos de cobertura. El oro en momentos inflacionarios ha subido su valor. También, lógicamente, en momentos de incertidumbre bélica, como esto que viene produciéndose entre Rusia y Ucrania, y parece ser que ya pasa desapercibido en los mercados y que se está incrementando, no se detienen las explosiones, las muertes de civiles, los ataques, y parece ser que esto ha hecho que se extienda sin saber hasta cuándo, ¿no? Lo cierto es que en estos contextos el oro ha sido siempre una vedette de fortalecerse, sin embargo en este momento no reacciona. Sí reacciona ante un dólar ascendente, sí reacciona ante un dólar que al fortalecerse y el oro cotiza en dólares, sí se está debilitando. Nosotros lo veíamos hace un tiempo, lo mencionábamos con un doble techo entre 1680 y 2070, en este momento ya se encuentra cotizando nuevamente debajo de 1680, podría estar regalando este pullback, ir a atacar la zona de 1600 nuevamente e iniciar un nuevo impulso a la baja. En caso de confirmarse ese doble techo que tenemos claramente marcado y técnicamente tenemos las probabilidades, no fundamentalmente o no así como se ha comportado en el pasado, vulnerado la zona de mínimos que tiene un doble intento en 1620, tenemos un objetivo muy cercano a los $1.400 e incluso a los $1.290, $1.300 con un instrumento que puede mostrar mayor volatilidad en el contexto actual. Por eso es que desde este punto de vista nosotros podemos analizar un posible escenario bajista en gráficos semanales y mensuales, pero yendo lógicamente a la semana actual y teniendo en cuenta lógicamente esto que mencionábamos recién, tenemos un doble intento fallido en la zona de 1620, 1680 resistencia intermedia, y en caso de vulnerarse podemos mantener una cierta lateralización con 1705 y 1730 como zonas de resistencia. Por lo cual, en gráficos semanales y mientras no venza 1620, nos ponemos en idas y vueltas con una probabilidad de corrección alcista mayor. Bien, espero, Rodolfo, que haya sido de interés
o mejor dicho, haya podido brindarte alguna información interesante respecto a tu inquietud. Ya cerrando el webinario del día de hoy, vamos a ver qué está pasando un poco con este Bitcoin, que lógicamente con el paso del tiempo ha cambiado su comportamiento. Ya si uno analiza el mercado en general y si tuviese que hacer una suerte de encuesta, ya las criptos no son tan alcistas y tan ascendentes en su valor. Ya hay mucho miedo, lógicamente, porque hemos visto una fuertísima corrección en general. Algunas han desaparecido, muchas van a desaparecer. Sin embargo, para mí el sistema blockchain ha venido para quedarse, y si no tuviese que analizar en gráficos mayores estas criptos, lo que estamos observando es un doble techo, una fuerte caída, y en caso de la vulneración de 18.700, 18.500 dólares, podríamos ver una profundidad mayor en la caída, ¿sí?, del precio de esta criptomoneda. Vamos a dejar como zona de resguardo, ¿sí?, a 17.600, 17.500 dólares. Sin embargo, si uno observa en las últimas semanas cómo se ha achatado la amplitud del comportamiento de precios, nos marca claramente una zona de inflexión. Por debajo de los 17.600, 17.500 dólares, no hay duda que hay una extensión de la caída, y ese movimiento que tenemos trazado hasta con objetivos cercanos a 8.000, 8.300 dólares se puede terminar de brindar. ¿Qué estamos observando? Caída, lateralización, quiebre y extensión del movimiento, y lógicamente el objetivo de ese doble techo que estamos observando. ¿Qué sucede y qué contempla análisis técnico? Intentos fallidos sin poder vulnerar esta zona que marcamos cerca de los 17.300, 500 dólares, tengan en cuenta la volatilidad, podría regalarnos algo de información que no está todavía trazado, un doble suelo. Tenemos el primer intento, y en caso de no avanzar con el quiebre y empezar a recuperar posiciones, podría formarse este segundo suelo, y vulnerada la zona que vamos a marcar ahora, donde estaría la zona de cuello, aproximadamente los 25.000, 25.300, nos regalaría aproximadamente unos 7.000 dólares de objetivo, hasta un nivel cercano a los 32.000, 33.000 dólares. Y lógicamente el segundo rechazo a esta zona de inflexión que ha permanecido mucho tiempo. Entonces, para ir ordenando la información compartida, claramente la tendencia mayor es bajista. En las últimas semanas hay cierta lateralización muy cerquita de esta zona de inflexión, cercana a los 17.500, 17.300 dólares, alta sensibilidad. Vulnerada, nos vamos a la zona de los 10.000 dólares y un poquito más abajo hasta los 8.300. Si no puede vulnerar la misma y cierra una semana por encima de los 18.500, o mejor dicho 20.000 dólares, vamos a dejar, podría ir a atacar la zona de 25.000, formar un doble suelo y regalarnos una recuperación mayor de este instrumento que cada día se hace más tradeable, como decimos de este lado. Bien, quedo atento si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios. Les recuerdo que pueden visitar este y una gran cantidad de videos en YouTube. Subimos en nuestro canal MoleFX, creador de traders, gran cantidad de información que compartimos en webinarios para que la vuelvan a ver, para que la comparten con su gente y con aquellos de interés. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden visitar nuestra página www.molefx.com o también ir a nuestro correo electrónico y enviarnos un email a info@molefx.com. Desde ya, muchísimas gracias, espero haber sido de utilidad. Les deseo una muy buena semana de trading. Me disculpo por mi voz, les aseguro que intenté hacer lo mejor posible. Hasta la próxima.